Apuntes sobre la voz. Una mirada interdisciplinar desde el teatro y la música. Por Príncipe. Este es un apunte en el que reflexionaremos sobre la voz, en particular sobre la voz abordada desde disciplinas como el teatro y la música. Desde aquí buscaremos construir una mirada expresiva, sonora, estética, poética y sobre todo vivencial. A veces necesitaremos recurrir a ciertas imágenes descriptivas para acercarnos a esos aspectos expresivos de la voz con los que queremos experimentar. Para ello citaremos a gente que ha estudiado estos temas: actrices, dramaturgas, músicos, pedagogos. Cicely Berry, 1926-2018, reconocida dramaturga inglesa, fue directora del departamento de voz de la Royal Shakespeare Company, Inglaterra. Es considerada una autoridad dentro de la interpretación y educación vocal dentro del teatro. ¿Somos actores y actrices? Actorices. Un poco sí, al menos podemos ponernos dentro de esa piel por un rato. Según la autora, la voz hablada es el canal a través del cual transmitís tus pensamientos con precisión, lo que incluye la cantidad de vocabulario que posees y las palabras que elegís en el momento de expresarte. Cuanto más sensible y eficaz sea la voz, mejor se adecuará a tus intenciones. La voz es una complejísima mezcla entre lo que oyes, cómo lo oyes y cómo eliges inconscientemente utilizar eso que oyes en relación a tu personalidad y experiencia. Berry, 2006. Este proceso es algo complejo y viene condicionado por 4 factores, según Berry. Entorno. Aprendizaje del lenguaje durante la infancia a partir de un proceso imitativo de tu entorno familiar. La facilidad o dificultad para conseguir lo que querés, atención, alimentos, cariño, etc., probablemente influenciará más adelante la configuración del tono de tu voz. Oído. Nivel de percepción auditiva, capacidad de diferenciar distintos tonos de voz, incluso de reproducirlos o imitarlos. Relacionado al placer por el sonido, permite reconocer el potencial de la voz, descubrir lo que tu voz puede hacer por vos. Agilidad física. Poseemos distintos grados de conciencia y libertad muscular. A veces las personas introvertidas encuentran más dificultad para expresarse oralmente y no llevan a cabo el hecho físico de transformar el pensamiento físico en habla. Cuanto menos deseas hablar, menos firmemente utilizas los músculos, y esto evidentemente tiene mucho que ver con la seguridad. Muy rara vez tiene que ver con la pereza. Hay que conectar la intención mental con la acción física. Opsit, página 19. Personalidad. Es tu propia perspectiva de cómo interpretas las condiciones anteriores. Comenzamos por la imitación, la reacción emocional a tu familia y entorno, tu grado de sensibilidad al sonido, pero serán tu propia necesidad individual de comunicarte y tu tranquilidad o intranquilidad al hacerlo los factores que harán que desarrolles completamente tu voz. No todo está dado. En el barrio diríamos lo que haces con lo que te tocó. Nuestra propia voz es también la imagen que tenemos de ella. ¿Quién no se sorprendió escuchando su voz grabada? Nunca es fiel a aquello que escuchamos cotidianamente cuando hablamos, un poco por razones acústicas. Nuestros huesos de la cabeza actúan como conductores de sonido, dándonos mayor presencia de volumen y graves, y otro poco por razones emocionales, subjetivas, psíquicas. La voz es nuestra presentación frente al mundo. En síntesis, las condiciones de vida determinan el habla, el ritmo, el tono y la inflexión que utilizamos, pero son las relaciones personales y el posterior acomodo con el propio entorno y situación subjetiva respecto de aquel lo que moldea nuestra voz individual. Esa relación es entonces entre el yo y el afuera, entre lo dado y lo propio, entre condiciones materiales medianamente objetivas y subjetivas. Desde Caligrafías de la Voz, 2007, Ingrid Pellicori, actriz argentina de teatro, televisión y psicóloga, realiza su propia aproximación acerca de la voz. El ser humano tiene un cuerpo que habla, tiene voz, privado de la certidumbre, la rigidez y la universalidad del instinto. El ser humano tiene un cuerpo atravesado por el lenguaje, un cuerpo que es fundamentalmente un espacio expresivo donde se anudan significaciones, un cuerpo que habla y es hablado.
El hombre y la mujer reciben el lenguaje a través de la voz, y solo a medida que adquieren el lenguaje despliegan una voz. La voz es entonces vehículo del lenguaje, de la significación, está habitada por el sentido. Pelicori Ingrid 2007. La voz solo es, podríamos decir que existe en tanto y en la medida en transmite sentido, es decir, concebida exclusivamente como un transporte del lenguaje, como un mero vehículo para la comunicación entre personas. Sin embargo, se juega allí algo más, un sonido, una música, es lo que permanece como misterio en el cuerpo que habla, lo que resiste la significación, una vibración de lo real, que no llega a ser discurso, que no se puede inscribir, que nos emociona porque no la comprendemos. Y este sonido es un sonido modulado por la experiencia, es la música del paisaje interior. En la voz, la experiencia hace sonido. Ahora bien, esa experiencia supone siempre un sujeto. Así en la voz se revela una subjetividad. Opsit, página 36. En la voz es entonces un gesto fonético, una señal acústica única e irrepetible, un sonido habitado por el sentido, la experiencia, el lenguaje y la subjetividad de quien la revela. La voz siempre habita un sentido, incluso sin la mediación del lenguaje. El llanto de un bebé o una canción de cuna en un idioma que no entendemos son prueba de ello. Hay un espacio de dentro y un espacio de fuera, y la voz está en el medio, es un entre lo interior y lo exterior, y también entre lo inteligente y lo sensible, entre lo corpóreo y lo incorpóreo, entre la naturaleza y la cultura, y por qué no, entre lo humano y lo divino. Opsit, página 37. Liberar la voz. Berry 2006 sostiene que para liberar la voz lo primero que hay que hacer es escuchar. No solamente escuchar tu voz, sino todos los recursos sonoros de los que dispones, escuchando escuchando lo que vos como persona necesitas decir y escuchando lo que el texto contiene. Para ello es necesario entonces conocer nuestra voz y sus posibilidades, es decir, reconocerla, prestarle atención como si fuese algo completamente nuevo y desconocido. Para ello experimentaremos con textos poéticos y teatrales, haikus, etc. La corriente que representa Berry hace mucho hincapié en el sentido de que la voz puede darle a un texto, teatral en este caso. Para una actriz la voz es una prolongación de sí misma, y las posibilidades son tan complejas como ella misma. Como contraparte, un cantante trabaja con el sonido para crear sentido. El sonido es el mensaje. Es decir, desde esta perspectiva hay un equilibrio diferenciado entre el sonido y la palabra. Los cantantes harán hincapié en lo primero y las actrices en lo segundo. La voz y la palabra. La voz es timbre y el timbre habla. La palabra puede mentir, pero el timbre no. El actor trabaja con su timbre y con este impregna todo lo que dice. Es la base y el color desde donde navegan las palabras, mar en el que no siempre se encuentran cómodas. Valiero 2006. ¿Pero qué es el timbre? No hablamos del aparato que emite un sonido para que nos atienda alguien del otro lado de una puerta o un portero eléctrico. Hablamos del color del sonido, de las características armónicas que nos permiten distinguir una voz de otra, una fuente sonora de otra, incluso si tocan la misma nota o altura. Con solo oír un hola del otro lado del teléfono podemos reconocer el timbre de la voz de una amiga, madre o hermana. Murray Schafer, 1933-2021, pedagogo y músico canadiense, lo describe así. Si una trompeta, un clarinete y un violín tocan la misma nota, es en el elemento tímbrico donde reside la clave de la trompeticidad, la clarineticidad y la violinidad. El sonido está aburrido de su papel. El timbre le da un colorido guardarropa de nuevas vestimentas.
1970. Volvamos a la voz humana. Hay tantos timbres vocales como personas y culturas. Ya hablamos de la importancia del entorno y de cómo aquel va construyendo nuestro propio color vocal, nuestro propio timbre, nuestra propia voz. Carmen Valiero, 2006, música, compositora e investigadora argentina, dice al respecto: la persona, antes de decidir hacer teatro, nace con un timbre que se va moldeando con los años, pero también el timbre es social. Se mezcla esa valorización en la decisión del decir teatral, como ciertos modelos de ropa que parecerían excluir a muchos cuerpos que no condicen con los parámetros necesarios para lucirlos. Hay timbres que no parecerían eficaces para susurrar al oído palabras de amor o narrar una historia trágica. Página 48-49. Entonces, ¿qué hacer si no me gusta mi propio timbre vocal o no me parece adecuado para decir un determinado texto, cuento o construir un personaje X? Carmen Valiero es contundente al respecto y nos exige una destreza musical. El timbre es también conducta, es decir, que es modificable en la medida en que me escuche a mí mismo a. Escucharse, tarea realizada continuamente por los y las músicas, sean instrumentistas o cantantes. No puedo cantar si no estoy escuchando mi propia voz en relación a un piano o una guitarra que me acompañan. Difícilmente pueda cantar en un coro si no escucho a mis compañeros y compañeras de cuerda, sea para afinar con ellos, sea para tener la misma intención rítmica, sea para buscar un timbre similar. Los coros suelen, a diferencia de las voces solistas en la música popular, buscar un timbre similar, una coloratura que permita que las voces empasten como un todo, esto es, dejando de lado la singularidad tímbrica de cada coreuta. La voz es a la palabra lo que un instrumentista a una obra musical, un medio eficaz o un intermediario que diluye el sentido original. La palabra es una abstracción que puede ser vestida con distintas ropas. La palabra propone, instiga, sorprende. La voz es un medio de transmisión. Toma lo que percibe, lo que interpreta y los viste según su criterio. Además, tiene la capacidad de mentir, pero generalmente el timbre y el tono se ocupan de descubrirla. La palabra puede intentar brillar, golpear, seducir, emocionar o enmudecer. Dependerá del objetivo del que la escribe, pero la voz como instrumento apelará a generar dinámicas, ritmos, timbres, ataques, acentos, etc. Valiero 2016. Así como un violinista puede modificar la textura del sonido que produce, sobre todo modificando la forma en que frota la cuerda, aún repitiendo la misma nota, la palabra puede repetirse variando la entonación, ataque, intención, velocidad, altura y otorgándole sentidos diferentes a través de la variación del timbre. La música y la palabra. Saliendo un poco del ámbito teatral y metiéndonos en el mundo musical, hay una corriente que sostiene, en concordancia con lo ya expuesto, que para que surja lo sonoro, lo estrictamente musical, la palabra debe morir. Probablemente escuches canciones cuyas letras te conmueven, pero en este momento hablamos de música en estado puro, sin la fuerza del sentido significado que impone la palabra significante. Murray Stafford propone en su libro Las palabras cantan, 1970, un ejercicio que llama impresión vocal. A diferencia de las autoras mencionadas, sugiere despegar hacia esta aventura sin un texto como andamiaje para la exploración vocal. Siéntate en silencio, atento. Cierra los ojos. Escucha. En un momento estarás henchido de un sonido inapreciable. En mantra yoga, el discípulo repite una palabra una y otra vez, como un ensalmo, sintiendo sonoramente su majestad, su carisma, sus oscuros poderes narcóticos. Cuando el monje tibetano recita Om, Om, Om,
Siente que el sonido se expande a través de su cuerpo. Su tórax se balancea. Su nariz vibra ruidosamente. Todo él vibra. Con voz profunda y resonante comienza a repetir Om, om, om. Sienta su empuje vibratorio. Hipnotícese a sí mismo con el sonido de su propia voz. Imagínese el sonido rodando fuera de su boca para llenar el mundo. Al articular la palabra Om, la emisión de la O habrá llegado a 50 metros en todas las direcciones a su alrededor antes de que comience la M. Om, om, om. Esta es su impresión vocal. Usted no ha dicho nada, usted ha dicho todo. No se necesitan palabras. La lengüeta de su cuerpo acaba de anunciarlo. Usted está vivo. Schaffer, 1970. Ejercicios. A. Toma tu propio nombre y repetilo una y otra vez hasta que gradualmente pierda su identidad. Acune su sentido hasta que se duerma. Hipnotícelo hasta que ya no le pertenezca. Opsit. Ahora que tu nombre es un objeto suspendido en el aire, analízalo a fondo con tus oídos. ¿Cómo es? ¿Es áspero o terso? ¿Pesado o liviano? ¿Te gusta? Si fuese una palabra en otro idioma, ¿cuál sería su significado? B. Realiza una intervención visual en tu bitácora que dé cuenta del ejercicio anterior. Puede ser una partitura gráfica que represente la transformación de tu nombre en un objeto sonoro. C. En no más de un párrafo, sintetiza la experiencia personal que atravesaste para vencer el miedo a lo desconocido. Sentir que haces el ridículo puede ser parte de esa resistencia a un nuevo desafío. La palabra, la música y la canción. La poesía puede montarse sobre la música y volverse canción. Por supuesto, hay músicas que piden textos poéticos. Hay duplas famosas que al asociarse hicieron historia. Gardel música y Lepera letra, Leguizamón música y Castilla letra, Lennon y McCartney, Falú y Dávalos o Mollo y Arnedo de Divididos, solo por mencionar algunos. También hay quienes hicieron y hacen la letra o el texto poético autores y la música compositores. Por lo general además son sus propios intérpretes. Les decimos cantautores. Podríamos decir que componen sus propias canciones para cantarlas ellas, ellos, mismas, os. Ejemplos hay miles. Chabuca Granda, Atahualpa Yupanqui, María Elena Walsh, Jorge Drexler, Edgardo Cardoso, Juana Molina, Carlos Aguirre, Caetano Veloso, la lista es interminable. La poetisa o quien sienta una fortaleza en ese terreno querrá hacer hincapié en el texto y verá qué música le calza mejor a su obra. El músico quizás tenga una melodía y busque un texto que se monte sobre el discurso melódico. El dramaturgo teatral pensará en el texto y cómo debe ser dicho. Les, acto, les actorices en cómo interpretar el sentido que el texto propone o que el personaje le impone. No hay recetas ni maneras únicas de abordar este fenómeno complejo y que tantas aristas tiene, tantas como desde las que uno decide mirar. Es un terreno diverso y por momentos resbaladizo. Compartir el gusto estético por producciones artísticas con los estudiantes, sean niños o adultos, es también parte de nuestra tarea como educadores y educadoras. La voz en la práctica docente sufre por el abuso que hacemos de ella, en entornos ruidosos, en espacios inadecuados, a volúmenes imposibles de sostener en el tiempo. Si a todos los ciudadanos que nos propone, si a todos los cuidados que nos propone la fonoaudiología en particular y la ciencia en general, le sumamos una búsqueda estética, exploratoria, expresiva, quizás pensemos dos veces antes de pegar un grito para que los chicos se callen.
Problematizar un entorno ruidoso con las niñas puede ser parte de las prácticas de enseñanza. Puede ser parte de mi planificación cotidiana. Explorar un texto y sus posibilidades expresivas en lugar de leerlo mecánicamente también. Sonorizar un cuento, hacer un taller de radio o escribir un radioteatro puede ser una experiencia estética inolvidable para una clase en la que se pongan en juego la construcción colectiva de personajes, intervenciones sonoras, dramaturgia, literatura, contenidos de ESI, conocimientos TIC, gustos e inclinaciones musicales de los participantes, etc. El goce estético es también parte del diseño curricular. No nos privemos de ello ni privemos a nuestros estudiantes de disfrutar todo este vasto mundo de posibilidades ligadas al arte. La voz es un vehículo de sentido, pero también es sonido, gesto fonético. Es nuestra propia música, es nuestra conexión con el mundo, la prueba irrefutable de que estamos vivos. Anexo. La música y la palabra por Carlos Aguirre. Álbum rojo. La palabra es la ventana, donde mira la canción, un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Cada verso va creciendo, a la luz de los amores, a la vez que se tropieza, en fantasmas y rencores. Son las coplas transparencias, de la hondura y el silencio, navegando por el alma, yendo corazón adentro. Vocación de andar buscando, una causa, una razón, la palabra más certera, que me copie la emoción. Con la chacarera doble en la música florece, voy diciendo y acá estoy. Lo que la palabra nombra se va haciendo sentimiento, en corcheas y redondas. Los acordes que nacieron al abrigo de la gente llevan frescas las verdades como agüita de vertiente. No le esquivo la mirada a este mundo y su dolor, pero desde la guitarra me parece ver mejor. Vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera, que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy cantando y me voy. Fin.